Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Estas palabras dijo Jesús después de una parábola donde él estaba poniendo una ilustración de un juez que era injusto. No temía a hombres, no respetaba a hombres ni temía a Dios. Y una viuda que se acercaba con él para decirle, hazme justicia, hazme justicia. Y él pues, no le hacía caso. Y al final, de tanto que le insistía, fue y le hizo justicia. Y le hizo justicia no tanto porque a él le gustara hacer justicia, sino que fue para que dice, ya no quiero que me moleste. Y entonces Jesús agarra esto y dice, y así no hará Dios justicia a todos los que le invocan de día y de noche, a los que claman a él de día y de noche, hablando de que los cristianos debemos nosotros no perder la fe, sino que estar de constante pidiendo y esperando en Dios. No buscar otra salida, no desesperarnos, sino que enfocarnos en Dios y estar esperando de Él. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y añade, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, realmente habrá personas que estén buscándole para recibir de Dios y esperando en Él, a pesar de que las circunstancias se vean adversas y se vea todo difícil y aparentemente no haya respuesta. ¿Hallará fe? ¿Habrá fe en los habitantes de la tierra? La respuesta es obvia, no va a haber. Y bueno, pues aquí ya se resume todo, pero quiero ver algunos detalles de cómo será el Evangelio. ¿Qué Evangelio estará predicando? ¿Cómo será cuando venga Jesucristo? Se habrá cerrado el tiempo en el que los gentiles han tenido el Evangelio, en el que los gentiles han recibido la palabra de Dios, se han convertido muchos gentiles, se cerrará y pasará el lugar a los judíos que se conviertan a Cristo y enseguida vendrá Dios, vendrá Jesús del cielo. Entonces, eso es lo que le llamamos la culminación de los gentiles. En Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Observen aquí. Que no seamos arrogantes nosotros, los que no somos judíos de familia, de sangre, que no seamos arrogantes y nos sintamos más que todos, más que los judíos. Y dice, porque ciertamente los judíos, Dios los ha endurecido, han entrado en endurecimiento para que sea predicado el Evangelio para nosotros. Pero esto es por un tiempo, porque al final, después de cierto tiempo que Dios ha determinado en que el Evangelio esté sobre los gentiles, entonces Dios se volverá a su pueblo, los judíos, y ellos se convertirán a Cristo, entrando la plenitud de los gentiles. O sea, que Dios, que se termina el tiempo en el que los gentiles reciben el Evangelio y se completa un tiempo o incluso un número de creyentes gentiles. Y todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, que Dios los convierta, que Dios los limpie. Y luego dice en Lucas 21:24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Habla de los judíos. Cuando, haciendo referencia a que iban a llegar los romanos, iban a invadir la ciudad, iban a destruir la ciudad y el templo, entonces tomarán a los judíos, algunos caerán a filos de espada y otros serán llevados a las naciones. Y Jerusalén será hollada, pisada por los gentiles, lo que también acabamos de ver en Apocalipsis,
en la enseñanza pasada, hace hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Nuevamente, ¿qué vemos acá? Que hay un tiempo determinado en que Dios, por decirlo así, dejó a los gentiles por allí, perdón, a los judíos, y Él dirigió su palabra, su evangelio a los gentiles para que conozcan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que va a llegar un momento en que ya, aunque haya predicadores dentro de los gentiles, realmente ya no se estarán convirtiendo los gentiles, sino que ahora se estarán convirtiendo los judíos. ¿Por qué? Porque se terminaron los tiempos de los gentiles. Ahora serán los judíos se estarán convirtiendo. Si bien es cierto que tal vez no se cumpla esto literalmente, que dice que todo Israel será salvo, habla de una forma genérica, o sea, muchos judíos van a ser salvos, van a dejar sus tradiciones muertas y se van a convertir a Cristo. ¿Ok? Eso es lo que va a estar pasando. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Muchos judíos convirtiéndose al cristianismo, dejando sus fiestas, sus tradiciones y confesando a Jesucristo, que es el Mesías. Eso es lo que va a estar pasando en los últimos tiempos. ¿Qué más estará pasando? Bueno, pues esto lo tenemos ilustrado con lo que se conoce como los dos testigos. En Apocalipsis 11:3 en adelante dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Algunos han interpretado que estos testigos serán unos hombres, literalmente. Sin embargo, no debemos pensar eso, porque más bien se refiere al antiguo pacto y al viejo pacto. Observen, mis dos testigos estarán vestidos de cilicio, o sea que de alguna manera estarán afligidos, y bueno, no en el sentido en que el libro pues se aflija, sino más bien las palabras de lamento estarán presentes sobre toda la humanidad. ¿Por qué? Porque no se han vuelto a Dios y porque la ira de Dios está sobre ellos y vienen días terribles. Estos testigos son los dos olivos. Los olivos pues son los árboles de donde se sacan las aceitunas para hacer el aceite, y el aceite pues es la unción de Dios. O sea que estos dos libros es donde se extrae la unción, la verdad. Y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los candeleros son aquellos que tienen la luz, y precisamente en las Escrituras, en los dos testamentos que conocemos, que ahora conocemos como Biblia, allí está la verdad, la luz. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Resulta que estos dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, tienen representantes, por decirlo así. Esos representantes son del Antiguo Testamento Moisés, que fue al que se le dio la ley, y el representante del Nuevo Testamento es Elías, que dijo Jesús que iba a regresar Elías y que se iba a predicar el Evangelio. Y bueno, Elías, porque en ese tiempo de Elías fue cuando Dios se acercó a su pueblo y los hizo volver de los Baales. Entonces, y estos dos hombres, tanto Moisés como Elías, ellos los quisieron dañar y salió fuego y devoró a sus adversarios. Una ocasión se levantaron en el desierto gente del pueblo que acusó a Moisés. Y entonces cuando Dios les dijo que acudieran al tabernáculo con sus incensarios, salió fuego del cielo y los quemó. También otra ocasión, Elías estaba en el cerro, mandó el rey hombres, un capitán con sus 50, y llegó y le dijo: varón de Dios, el rey dice que desciendas. Y Elías contestó: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y quémate con tus 50. Y así pasó, descendió fuego del cielo y los quemó. A eso hace referencia a Moisés y Elías, que son los representantes del Antiguo y Nuevo Pacto respectivamente. Y dice en el 6: estos tienen poder para cerrar el cielo
a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Moisés fue la persona que Dios usó para llevar las plagas a Egipto y particularmente convertir el agua en sangre. Elías, Dios lo usó para que pronosticara una sequía que habría sobre Israel y dijo: no habrá lluvia por un tiempo sino por mi palabra. Y efectivamente se cerraron los cielos, no llovió hasta que volvió Elías y él oró a Dios y Dios mandó lluvia. También en el 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Moisés y Elías, ¿qué estarán predicando al final? No precisamente eso, sino que los libros que los representan o a los que representan ellos. El antiguo pacto, la ley mosaica, y el evangelio que lo representa Elías. Estos dos testigos estarán en confrontación con la bestia. ¿Qué es la bestia? La bestia representa el gobierno mundial y que tiene que ver con la bestia que vio el profeta Daniel, una bestia terrible, una bestia terrible que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y que también se presenta pues en Apocalipsis. Y esta bestia hará guerra contra los dos testigos. Y cierto o no, el mundo está peleado, el mundo no quiere aceptar la Biblia. Aquí particularmente en México, por causa de la religión católica que estaba oprimiendo a la población y era dueña de muchos edificios y muchos terrenos y controlaba la vida de los mexicanos, se levantaron los mexicanos y desecharon la religión católica. Le quitaron sus propiedades, le puso muchos límites, etcétera. Pero no solamente la religión católica, sino que prohibió la Biblia, porque pues se liga la religión católica con la Biblia, aunque pues nada tiene que ver, pero bueno, los mexicanos se levantaron y dijeron: no queremos nada de religión, cero Biblia. Y por eso, pues en la educación se prohíbe que se enseñe Biblia, o en la Cámara de Diputados y Senadores no les gusta que se hable de Biblia. Hay una guerra entre gobierno y Biblia. Sin embargo, observen aquí, cuando hayan acabado su testimonio, ese tiempo señalado, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia, el gobierno, vencerá a los dos testigos, Nuevo Testamento y Viejo Testamento, o sea, la Biblia. ¿La vencerá? Sí, en un sentido. ¿La matará? Bueno, en un sentido. ¿Qué significa? Que van a desaparecer las Biblias. No precisamente, no van a desaparecer. Sin embargo, sí va a acabar, a someter, a eliminar la influencia que la Biblia tiene sobre las personas. Dice: y sus cadáveres estarán en la plaza. Sus cadáveres. O sea, que en la sociedad en la que vivimos seguirá habiendo Biblias, pero serán como libros muertos, porque la gente ya no va a confiar en ellos. Por eso Jesús dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No va a haber en general. ¿Va a haber pocos cristianos? Sí va a haber, porque los cristianos no se van a acabar. Sin embargo, en general, el gobierno habrá opacado la credibilidad de la Biblia y la fe en ella, de manera que habrá religiones, habrá una Biblia, pero la Biblia perderá su efecto. La verdad que está en la Biblia perderá su efecto, de manera que se enseñarán en las iglesias Biblia, pero con otras doctrinas. Biblia con metafísica, Biblia con psicología, Biblia con humanismo, Biblia y con otras nuevas doctrinas que puedan surgir. De manera que la Biblia en sí misma perderá su efecto sobre las personas. Y esto se representa con esto: sus cadáveres estarán en las plazas. No se acabarán las Biblias, pero serán como libros muertos. De la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, es sentido espiritual. Sodoma y Egipto
Bueno, pues fueron imperios. Perdón, Egipto fue un imperio, Sodoma fue una ciudad grande. Pero que Sodoma ya no existe, Egipto sí existe, pero pues ya no tiene ese poder que tenía antes. Y allí, esto es en sentido espiritual. ¿Qué representan? Sodoma, la corrupción moral, sexual particularmente. Egipto, la esclavitud. Y esos cuerpos estarán en las plazas de la ciudad grande que se llama Sodoma y Egipto. O sea que las Biblias las tendrá la sociedad que se ha corrompido en el área sexual y ha aceptado muchos desórdenes sexuales, los ha legalizado, como el matrimonio entre parejas homosexuales, como el lesbianismo, etcétera. Se ha corrompido en el área sexual y además también está siendo oprimido, tiene a la sociedad de alguna manera cautiva bajo sus corrientes filosóficas. Y ahí estará la Biblia en estas plazas. Y en Apocalipsis 11:11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida. Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Observen aquí. Sí. Mataron a los 2 testigos, pero después de 3 días, o sea, un tiempo, vino el Espíritu sobre ellos y se levantaron. ¿Qué es lo que nos representa? Que al final de los tiempos, va a revivir el mensaje de la Biblia. ¿Cómo? Porque se darán cuenta que efectivamente la Biblia tenía razón. ¿Sí? Esto podemos interpretarlo como que en ese tiempo pues habrá quienes empiecen a publicar y a mostrar que efectivamente la Biblia se ha cumplido. Algunos creerán, pero algunos no. Habla de que va a tener vida. Sin embargo, obviamente, pues la sociedad no tiene por qué convertirse. Los judíos sí se van a convertir y de seguro que ahí entran en este despertar, pero será justo al final. ¿Sí? Dice, y cayó gran temor sobre todos los que los vieron. Y oyeron una voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Eso es lo último. Van a despertar y se va a comprobar que efectivamente la Biblia tiene razón, pero inmediatamente después suban, quiere decir que son quitados de la tierra. Y ahora sí, Dios cerrará por completo. Ya pasó el tiempo de los gentiles, ya los judíos se convirtieron, evangelio, Biblia, suban ya. O sea, se acabó, se cerró. ¿Ok? Y en Lucas 13:23, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Después de que el evangelio, el tiempo de los gentiles y los judíos haya pasado, se levantó el evangelio, se cerraron las puertas, y entonces, cuando empiecen a venir, sucede el arrebatamiento, y empiecen las copas de la ira, algunos sí pedirán ser salvos. Entonces sí pedirán, Dios, ayúdanos, quítanos de estas plagas. Pero ya se cerró la puerta. Muchos procurarán entrar, pero ya no podrá. Ya no habrá salvación. A diferencia de lo que enseñan las películas, que después del arrebatamiento, los cristianos tibios que se quedan, se convertirán, se arrepentirán y dirán, ahora sí, Señor, ya quiero conocerte, servirte, amarte, y entonces se van a salvar por su propia vida. Mentira. Cuando Dios levante el evangelio, se cerró la puerta, y aunque lloren, griten, y aunque quieran ahora servir a Dios, simplemente se cerró la puerta. Ya no se puede hacer nada. ¿Okay? Eso es lo que pasará al final de los tiempos. Al final, cuando venga Cristo. Cuando venga Cristo. ¿Okay? Se levantará el evangelio, la Biblia, se cerrará,
y ya no habrá oportunidad. Los cristianos serán levantados para recibir a Cristo en las nubes. Algunas características sobresalientes de los últimos tiempos. ¿Cómo se verá el cristianismo? Bueno, primeramente, una sociedad autosuficiente, donde el evangelio no se necesite. O sea, donde haya Biblia, pero estén como muertos, la Biblia como muerta, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento como muertos. Algunos los leerán, algunos los conocerán, pero ya no tiene efecto en sus vidas. La sociedad será una sociedad autosuficiente. ¿Qué significa esto? Que ya no dependerá de Dios. La sociedad ya no va a depender de Dios para recibir bendición y ayuda, sino que ahora la sociedad se va a mantener con su propia fuerza, una sociedad autosuficiente. Y eso es lo que viene a ser el humanismo. El humanismo propugna que el hombre es la solución a los mismos problemas del hombre. ¿Ok? Y como dice aquí en Lucas 17:26, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Eso es lo que va a estar pasando. ¿Cómo va a ser en los últimos tiempos? Como en los días de Noé. ¿Cómo eran en los días de Noé? ¿Estaban todos matándose y peleándose unos a otros y sangrándose? No. ¿Cómo estaban? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. No había guerras. Era una sociedad unida, próspera, que tenían tiempo para estar en banquetes, para preparar una boda, para casarse. ¿Sí me explico? Una sociedad autosuficiente que tenía todo. Y que vean a a Noé trabajando en el arca y tal vez ahí yendo Noé y diciéndoles, arrepiéntanse o busquen a Dios. Dios me dijo que va a caer un diluvio. Y ellos, sí, Noé, como que qué historieta tan interesante. ¿Sí? Y ellos seguían en sus quehaceres. Una sociedad que no necesitaba de Dios, no necesitaba creer en Dios. Estaban completos, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamientos. Indiferente. Hasta el día en que entró Noé en el arca. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Cómo estaba la sociedad de Sodoma? ¿Había guerra entre ellos? ¿Se estaban peleando unos con otros? No. ¿Cómo estaban? Pues aquí comían, bebían, compraban, vendían. Hacían banquetes, comían, bebían, tenían negocios, tenían proyectos. Sí, estaban llenos de pecado porque se habían corrompido en el área sexual, pero eran gente trabajadora. O sea, tú veías ahí que tal vez en las noches hacían sus orgías. En la noche, pues ahí le daban rienda suelta a sus pasiones sexuales, pero en el día eran gente trabajadora, responsable. El carpintero, el albañil, el agricultor iban a sus tierras y eran trabajadores. Era una ciudad trabajadora, tenían sus negocios. Compraban, vendían, plantaban, iban a sus campos, eran trabajadores. En la noche podían vivir perdidamente, pero eran trabajadores. Bueno, pues esa es la sociedad que se va a estar viviendo a los últimos tiempos. Muchas veces se piensa que va a ser una sociedad que se esté matando unos a otros y amenazándose ahí, una potencia con otra. No, va a ser una trabajadora, una sociedad que se ponga a trabajar, que haga alianzas para mejorar el planeta, que se hagan cumbres de presidentes, de personas dignatarias que digan cómo tenemos que hacerle porque tenemos este problema de que los bosques nos los estamos acabando, el calentamiento global, etcétera. Hay que combatir la pobreza. Gente responsable con su nación. Eso es lo que va a estar haciendo. Va a ser una sociedad que esté preocupada por su pueblo, por la gente, perdón, pero que no necesita de Dios. ¿Ok?
Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo. ¿Sí? Eran una sociedad trabajadora, pero que Dios los juzgó. ¿Ok? ¿Qué más? Va a haber un gobierno mundial, democrático, inclusivo, humano, que se habrá ganado la confianza de sus gobernados, donde el evangelio será retrógrado. Un gobierno preocupado por su gente, por su pueblo. Un gobierno que ante una inundación que hubiere y algunos dañados que ahí salgan, el gobierno inmediatamente va a llegar a ellos. A diferencia de, por ejemplo, las inundaciones que hubo apenas ahí en Veracruz, en Tuxpan, en Álamo, donde el gobierno se hizo bolas y pelotas y no pudo satisfacer la necesidad de los damnificados. En ese tiempo, el gobierno va a tener tanto poder, control y organización, y además también va a haber pocos dañados, de manera que rápido, aquí hay una inundación, los damnificados se van a reportar, va a haber un control de todo, inmediatamente les va a llegar la ayuda necesaria. Es más, desde antes van a estar ya prevenidos, casas inteligentes que ante una inundación puedan salir a flote, pocos damnificados, el gobierno inmediatamente atendiendo las necesidades y una sociedad muy competente, ¿sí? De manera que el evangelio, pues la verdad, son bonitas historias, pero ya quedó, ya es muy del pasado, cuando la gente vivía en ignorancia, cuando la gente pues oraba a Dios para que lloviera. Ahora ya no necesitamos, ya no necesitamos que haya buen tiempo. Tenemos grandes invernaderos donde puedes encontrar todo tipo de verduras y frutas y no necesitas depender de Dios. Ya ahora por nuestra ciencia, por nuestra tecnología, podemos nosotros ser autosuficientes. El gobierno mundial estará muy enfocado para satisfacer las necesidades de los hombres, de sus pobladores, y lo va a lograr. ¿Ok? Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos, 7 cabezas representa los imperios que han pasado en la historia, y los 10 cuernos representan las 10 potencias finales. Pero al final de esos 10 cuernos salió un cuerno pequeño y que eliminó a 3 de los cuernos anteriores y él se erigió más alto. Este cuerno último representa un gobierno mundial, ¿ok? Este cuerno tenía ojos como de hombre, pero no es un gobierno tiránico, no es un gobierno que tenga un rey intolerable y que mande matar a todos los que se lo pongan. No, va a ser un gobierno muy humano. Otra vez, un cuerno que tenía ojos de hombre, o sea, una forma de ver las cosas humanamente, que sea empático a las necesidades de sus conciudadanos, un gobierno que se preocupe por sus ciudadanos. ¿Okay? Esto le va a ganar mucho respeto y lo van a respetar y honrar a este gobierno. De manera que, seguimos leyendo, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. No va a ser como las potencias, que muchas de ellas dominaron por medio de la violencia, o que querían dominar, por ejemplo, Alemania, que quería someter a todo el mundo a fuerzas. No va a ser como las potencias, va a ser diferente. Será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Hablará palabras contra el Altísimo. Será un gobierno que respete mucho a los ciudadanos, pero que esté hablando contra Dios. ¿Qué significará esto?
Bueno, pues que no respete, o sea que diga, la Biblia es un libro muy bonito de historias, pero ya quedó atrás, no está vigente. Eso es hablar contra de Dios, si ya se entiende. Porque ¿qué dijo Jesús? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero si un gobierno o cualquier persona dice, eso es un mito, eso no es cierto, eso es hablar en contra de la palabra de Dios. Y ya nada más, ese pueblo, este gobierno, menospreciará la Biblia. ¿Ok? Y dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. A los santos del Altísimo los vencerá, los quebrantará. O sea, que los hará tropezar. O sea, que los confundirá. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta el tiempo, tiempo y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, que este gobierno le serán entregados los tiempos y la ley, y dominará. Va a ser un gobierno que aplastará, que dominará a los santos y también a los dos testigos, o sea, la Biblia. O sea, todo apunta para allá, que la Biblia sea menospreciada. No va a desaparecer, pero simplemente va a ser menospreciada. Y tenemos que entenderlo. También, bueno, ok. Este gobierno será un gobierno eficiente, eficiente. O sea, va a cubrir con todas las necesidades de la sociedad. Admirado por el pueblo, una sociedad confiada, una fe superficial. Los hombres dirán que creen en Dios, pero va a ser superficialmente, porque habrá religiones, pero realmente no estarán creyendo a Dios como dice la Escritura, sino va a ser superficial. Realmente el gobierno será un gobierno eficiente. Y entonces, ¿qué evangelio se estará predicando? Habrá iglesias y habrá Biblias, pero ¿qué evangelio estarán predicando allí? Pues va a ser un evangelio de un Dios que quiere servirte a través de que tú te dejes llevar por la filosofía y las corrientes de tu sociedad. Será ese evangelio, porque el gobierno tendrá bastante poder, de manera que se va a ver a Dios en el gobierno. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Habla de la segunda bestia. En Apocalipsis habla de una bestia y luego habla de una segunda, y que representa esta segunda bestia al gobierno mundial. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Este gobierno mundial hará que la gente reconozca las grandes obras, grandes filosofías y principios que han dejado los distintos imperios que han surgido. Su cultura se rescatará, como actualmente pues se habla mucho acerca de la cultura griega, por ejemplo, la cultura romana, sus grandes técnicas de construcción de los romanos, su filosofía de los griegos, y se rescatará de cada imperio, se rescatarán y se volverán a tener en tan alta estima, de manera que el gobierno mundial hará que se le rinda cierto honor y respeto a los imperios anteriores. Y en el Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cuándo va a venir Jesús? Cuando digan paz y seguridad. Cuando venga Jesús, ¿el mundo estará en guerras, en conflictos? No. Cuando venga Jesús, todo lo contrario, el mundo estará en paz y seguridad. El mundo habrá generado un gobierno mundial
el cual controle a todo el mundo, a toda la sociedad, pero no los controle tiránicamente y que los hombres estén oprimidos, amargados contra el gobierno, no, sino que el gobierno se va a ganar la confianza de ellos, la gente estará confiada en su gobierno y el gobierno tendrá control de todo y esto dará paz y seguridad. La gente estará en paz. El gobierno habrá logrado frenar la delincuencia. Los ciudadanos podrán salir de sus casas y no tendrán tiempo de que los roben, los atraquen, los secuestren, porque el gobierno ha podido controlar todo eso. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues pueden ser cosas diversas, pero de alguna manera el gobierno hará que las personas ya no vean la delincuencia como una forma de vivir, sino que más bien mejor haya una alianza, un acuerdo entre delincuentes y gobiernos y el gobierno de alguna manera podrá pactar con ellos de manera que ya no hagan daño a la ciudadanía. También con los vicios, con las drogas, por ejemplo, se les permitirá a los hombres tener experiencias, drogarse, pero de manera controlada, supervisada. Habrá médicos, psicólogos, psiquiatras que estarán supervisando a las personas que tengan esta adicción. Seguirá habiendo drogadictos, sí, pero de una forma controlada y el gobierno supervisándolos, y de esta forma entonces se acabarán los problemas. Bueno, en un sentido. O sea, todo se llevará a que la gente viva en paz. Y cuando se logre esto es cuando va a venir Cristo. Pero en estas circunstancias, una sociedad que tiene beneficios, que ya no teme a la delincuencia, que los vicios se pueden controlar y manejar. A una sociedad así, predícales el Evangelio. ¿Qué Evangelio estará predicando? Bueno, si se levanta un cristiano que predica el arrepentimiento y el reino de los dioses se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, para empezar va a decir, la verdad no lo necesito. ¿Arrepentirme de qué? Pues bueno, sí soy drogadicto y soy ladrón, pero yo no robo de una forma descarada, o no robo mucho, o yo experimento mis viajes con mi droga, pero todo bajo control y en los lugares adecuados que el mismo gobierno me ha establecido. ¿De qué me voy a arrepentir? Yo no daño a los demás. O sea, no, el Evangelio no va a tener efecto. Pero bueno, va a haber otros falsos evangelios, obviamente, los cuales pues las personas lo van a recibir, porque al final de cuentas no lo van a cambiar. Y entonces las personas pues van a escuchar, van a experimentar y no van a rechazar porque se van a sentir bien. ¿Ok? 3. La ciencia dará explicaciones convincentes. La ciencia dará explicaciones convincentes del origen del presente, del futuro del universo, que opacarán el relato bíblico. Y bueno, ahorita pues todavía realmente es natural que una persona le crea más a la Biblia, porque es más lógica que las explicaciones o teorías que te tienen del universo. Sin embargo, llegará el momento en que tanto se reforzarán las teorías que hay o otras que existan, de manera que el relato bíblico parecerá una tontería y una aberración. La ciencia lo explicará. En Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ciencia, conjunto de conocimientos. Aumentará en todas las áreas, aumentará la ciencia. Y la sociedad confiará en su ciencia y basará su vida en la ciencia. De manera que habrá casas inteligentes. De hecho, la gran mayoría de las familias, si no es que todas,
tendrán en ese tiempo, cuando venga Cristo, sus casas inteligentes. De hecho, construidas de distintas formas a como nosotros las construimos ahora. Serán casas que se construyan con la más alta tecnología, serán prácticamente armables en un día, modificables también de una forma muy fácil e inteligentes también, ¿sí? Eficiencia, seguridad, te van a brindar eficiencia, seguridad y confort para todos los habitantes. ¿Ok? Llegará el tiempo. Predica el evangelio a una sociedad así. No lo necesita. No lo necesita. Jesús dijo, el evangelio será predicado a los pobres. Porque es natural que una persona que sufre, una persona que ve aquí todo el dolor, pues tenga una esperanza de que pues, esta vida es dolorosa, pero si tú crees en Jesucristo, pues va a haber un lugar en el cual se acabará el dolor. Es más fácil recibir el evangelio en esas circunstancias. Pero preséntale el evangelio a una persona que tiene todas las comodidades. Pues simplemente va a decir, pues, no lo necesito, estoy bien. Mejor ve llévate ese mensaje a otras personas, yo no lo necesito. ¿Okay? Comunicaciones avanzadas. Las comunicaciones, desde ahora se está avanzando en eso, transmitirán experiencias sensoriales y holográficas, habrá hologramas, de manera que ya no necesitarás ir presencialmente a visitar a tal persona, sino que con un botón o con un mandato, un comando, harás que la persona con la que quieres charlar y platicar te aparezca aquí enfrente y podrás saludarlo, hasta estrechar y sentir una mano, hasta percibir su aroma incluso, escucharlo en viva voz. ¿Ok? No que la persona sea real, va a ser virtual, pero será una experiencia muy vívida. Y entonces también, pues ya no tendríamos problemas de transportarnos para realizar un congreso, contratar un autobús, sino que podemos reunirnos virtualmente y puede haber aquí un predicador de manera holográfica y que puedas charlar con él como si lo estuvieras en persona. Se podrán transmitir olores y sabores incluso. Además, pues va a estar tan avanzado la impresión 3D, por ejemplo, que tal vez no se podrá transportar o teletransportar un objeto como este, pero sí lo pudieras escanear, las características materiales, y mandas allá la información, allá te lo imprimen y es idéntico el mismo. Entonces, pues ya no existirá los medios de transportar pues objetos, los correos, ¿no? También puede ser que cada uno ya tenga su asistente personal, su amigo, por decirlo así, un robot pues. Sí. Los hombres, los jóvenes no tendrán necesidad de tener una pareja. Conquistar a una mujer o la mujer esperar a un hombre, porque eso pues no ha dado resultado, siempre hay problemas. Y se casan, se divorcian, entonces hay muchos problemas. No, mejor un asistente personal, o sea, un robot el cual sea tu amigo. Ese no se enoja contigo, ese hace todo lo que quieras y te ayuda, es más, es muy eficiente. Entonces te ayuda en todo, platicas con él y hasta puedes tener experiencias de todo tipo con él. Y por cierto, la tendencia es que el índice de natalidad va disminuyendo. No solamente en algunos países de Europa, sino ya es en general. Aquí en México ya se está viendo que ya los jóvenes de ahora ya no piensan en casarse y tener hijos. Algunos piensan en casarse, pero no tener hijos, y otros ya ni casarse. De manera que, por ejemplo, ahorita en el Congreso, relativamente tenemos pocos niños, que antes pudieran ser casi la mitad o a veces hasta igualar el número de adultos, pues ahora ya no.
y hay pocos niños, cada vez hay menos niños. Una tendencia natural de la sociedad. Y eso tiende a que entonces las cosas ya no se requieran mucha mano de obra humana, ya no se requieran para realizar labores que antes se requerían cientos de albañiles obreros para levantar un edificio, ahora ya no. Un solo hombre con una máquina puede levantar todo un edificio. Y por eso es natural que también tenga que disminuir el número de natalidad, ¿sí me explico? Debe haber pocas personas para que el mundo sea sustentable. En la salud no se diga, una asistencia muy personalizada. Desde pequeño se le pueden detectar cualquier problema que traiga congénito y también manipulando su ADN puede dar solución a las distintas enfermedades que pudiera contraer. Sí. Pero no solamente eso, sino que es más, se pueden ya o se van a poder engendrar hijos o tener hijos al gusto del cliente. Y quiero que sea así y así y asá. Quiero que tenga esto, que sea así, etcétera. Lo van a poder encargar, se puede decir. ¿Ok? Y además, si es que por ahí le falla algún órgano, pues va a haber órganos de repuesto también. Y no tiene por qué ser biológico, o sea, una combinación de todo. Entonces la ciencia se aumentará de manera que eso dará también seguridad. Por eso otra vez, paz y seguridad. Ya no, ahorita pues pudiera haber cierta preocupación que te dé diabetes o que te dé insuficiencia renal. Alguien que le da insuficiencia renal, pues la verdad, su vida se acorta. Pero no, en ese tiempo, pues ya no. Pues voy y pido un riñón, que me lo hagan, a que me reemplacen el que tengo y ya no tengo que esperar a una donación. Ya me lo pueden crear. Entonces la ciencia se va a aumentar. Esto no se va a dar en 10 años. No, van a pasar muchos años. Pero cuando venga Cristo, la sociedad estará tan avanzada en todas las áreas, particularmente en la medicina, que va a estar lleno de soberbio. La sociedad estará llena de soberbia, la sociedad. No necesitamos de Dios. El creer en Dios ha traído pobreza. Los países que han creído en Dios, que han buscado la Biblia, han ido a la desgracia, a la ignorancia. Lo que nos ha traído verdaderos resultados es que el gobierno tenga control de todo y que la ciencia y la tecnología haya crecido mucho. Eso es lo que realmente ha resultado. ¿Sí se entiende? Predica el evangelio en ese momento. Predica el evangelio en una sociedad así. No se necesita, entre comillas, no se necesita. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No. Pero no por una sociedad que esté matándose unos con otros, no. Una sociedad unida. Va a ser una sociedad muy unida, por cierto. Habrá explicación, pues, del origen del universo, muy convincentes, por cierto. Ajá. También se llegará a la frontera entre lo físico y lo espiritual, particularmente lo que se conoce como la física cuántica. En la física cuántica se habla de niveles subatómicos donde las leyes naturales de la física clásica ya no intervienen, ya no se cumplen. Incluso todo llega el momento en que ya no tiene una explicación natural. Es la frontera entre lo físico y lo espiritual. Pero ahí viene la otra, que precisamente los espíritus que Dios desechó del cielo, que han bajado a la tierra, los que, como ayer lo platicábamos, que ahora se pelean y que disputan el territorio o las almas o las personas están en guerra, se van a civilizar los demonios, ¿sí? No porque quieran cambiar y que Dios está obrando en ellos, no, sino porque quieren engañar más al mundo. Entonces, entre ellos mismos se van a poner de acuerdo
y en lugar de pelear, ahora se van a unir para armar toda una explicación de las cosas y manifestarse a los seres humanos. Y ya se manifestarán como gente de otras galaxias, de otros planetas. Se tendrá contacto. La sociedad, los grandes organismos que estudian el universo, el cosmos, tendrán contacto con seres de otros planetas y ahora sí se dará el contacto de estos dos mundos bajo condiciones específicas y entonces se dará contacto. ¿Qué son los extraterrestres? Los ovnis, los aliens, pues son espíritus engañadores. Pero entonces habrá contacto y se dará una explicación. También en lo subatómico, como en la física cuántica, también habrá resultados, explicaciones, porque ya rayan en lo espiritual allí, etcétera. 4. Una economía sustentable. El evangelio perderá fuerza. ¿Por qué? Porque el hombre tendrá esta economía que cuidará del mismo planeta. Ya no un gobierno tirano que explote a las personas y se enriquezca él. No. Será un gobierno muy humanista que ahora cubra las necesidades de toda su población. Una economía sustentable. ¿Qué es la economía sustentable? Es un modelo que busca generar conocimiento, crecimiento económico a largo plazo, protegiendo el entorno ambiental y garantizando el bienestar social sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. O sea, pues sí, nosotros podemos vivir bien con combustible fósil y podemos tener el lujo de tener carros, pero pensemos en nuestras generaciones que vienen. Les vamos a dejar un planeta muy contaminado. No, ya no. Ahora hay que usar energías limpias, energías renovables. Eso es pensar en el futuro. Okay. Y eso es lo que va a hacer. La sociedad va a ser muy consciente de sus generaciones futuras. Juan 12, 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Se acabará la pobreza? No, porque aquí lo dice, pobres siempre tendréis. Pero la realidad es de que los pobres de ese tiempo serán tal vez más ricos que los ricos de ahora. ¿Sí? Habrá pobres, pero eso es relativo. Los pobres de ese tiempo serán más ricos que los de posición media, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, sí habrá pobreza, pero no sufrirán como ahora sufren los pobres. Entonces será una sociedad muy desarrollada. Apocalipsis 13:16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres. ¿Habrá pobres? Sí, sí, pero los pobres de ese tiempo serán menos pobres que los de ahora. Esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto, como ya lo he explicado otras veces, en ciertas partes va a ser literal, pero en general va a ser espiritual. La marca de la bestia será en la mano y en la frente, que significa los pensamientos y las acciones. Dios en su evangelio, Él dice, arrepentíos. ¿Qué es eso? Cambiar de mente, cambiar de mente. Pero la marca de la bestia te va a poner una mentalidad de acuerdo a la corriente del mundo. De manera entonces que el evangelio no va a tener oportunidad, porque el evangelio es cambiar de mente y las personas ya están encajadas en esa corriente filosófica del mundo. Entonces el evangelio va a perder poder. No porque en sí mismo sea menos poderoso, sino que Dios lo va a permitir. ¿Ok? Y entonces no se va a poder comprar ni vender. Bueno, ¿cómo controlar eso? Pues una forma de controlarlo es de que ya no haya monedas ni haya billetes, o sea, que todo se maneje electrónicamente, que tú tengas tu dinero virtual.
y vas a trabajar y llegues a un aparato que te reconoce tu faz, tu cara, tu iris o tu huella dactilar o en unos casos algún microchip. El caso es de que te pagarán por allí y te van a descontar por ahí y vas a poder comprar por allí. Sí, pero eso no es el problema. El problema es la mentalidad que tengas. El que es mundano va a poder comprar de todo y vender de todo. Los cristianos no, porque no todas las cosas son lícitas, no todas las cosas son para bien. 5. Tiempos de confusión. Tribulación y angustia para los cristianos. En Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gran tribulación. Pero no para todo el mundo, para los cristianos solamente. Tribulación, ¿qué es? Aflicción. Gran aflicción. ¿Por qué? Porque si el mundo está todo en la corriente y van a cierta dirección, el cristiano no va a estar cómodo, el cristiano realmente va a estar afligido. Para el cristiano verdadero habrá aflicción. El mundo se va a gozar, pero el mundo se va a afligir. Perdón, el mundo se va a gozar, pero los cristianos se van a afligir. ¿Qué más? Una sociedad sin fe en Dios. Ya lo decía. Jesús dijo, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sí. Llegará el tiempo, pues, en esos días, pues, los cristianos que esperen un cambio. Un cambio, por ejemplo, si una familia, una persona tiene un hijo que se está desviando hacia las drogas, hacia la drogadicción, y él pide a Dios, Señor, ayúdame que mi hijo no se vaya a las drogas, por ejemplo. Y va a llegar la persona y va a decir, llévalo a tal instituto, tal lugar donde te lo van a controlar y se va a dejar de drogar. Pues no solamente va a ser una droga controlada, pero ya no lo vas a tener ahí tirado eso, sino que todo va a ser controlado. Y entonces las personas pues pueden recurrir más a eso que esperar que Dios obre, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque la fe se va a acabar. La fe ya no va a haber, porque las personas van a tener otros medios más inmediatos para auxiliarse en sus problemas. Y algo interesante, habrá milagros y maravillas. Oye, pero si es que ya hay mucha ciencia y tecnología, ¿no desaparecerán la fe en los milagros? No, seguirá habiendo milagros. ¿Por qué? Porque el gobierno y la religión, la política y la religión son dos actividades de la sociedad que son para siempre. No se van a acabar ni la política ni la religión. Reconocidos, propiciados por el gobierno mundial en unidad con el sistema religioso, pero no de Cristo. Fíjense, en Apocalipsis 13:13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es esta bestia, la última, el gobierno mundial. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Entonces va a haber un mover espiritual que va a hacer maravillas y milagros y que eso va a ser encaminado a que a la bestia se le rinda honor. ¿Pero qué es la bestia? El gobierno. Entonces va a haber un operar
espiritual, diabólico, que se va a confabular con el gobierno para llevarle honra y sumisión al gobierno. Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Esas señales que va a haber en el último tiempo no van a ser de Cristo, no van a ser de Dios. ¿De dónde van a ser? Espíritus inmundos que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea que los demonios van a tener un trabajo, una intención de ir con los gobiernos y ofrecerles ayuda, pactar, confabularse con los gobiernos para que la sociedad le rinda honor a su gobierno, porque el gobierno va a ver en las necesidades de la sociedad y va a tener alcance y va a satisfacer las necesidades del pueblo mediante la ciencia, pero también mediante la religión que está operando de una forma milagrosa. Los milagros no van a desaparecer, solamente que se van a dar, pero no hechos por Dios. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, observen, el falso profeta que había hecho delante de ella las señales. O sea, que la bestia final hacía señales delante de la bestia primera, pero no era realmente la bestia como tal, sino que era el falso profeta que operaba con el gobierno mundial para hacer las señales. El falso profeta, el que habla de parte de Dios, pero falso, porque realmente no es Dios que le habla, sino es el enemigo. Es un falso profeta, pero habla, pero hace señales. Y es un espíritu que va a hacer que las religiones no se pierdan. O sea que las personas, y eso pues ya lo estamos viendo, las personas van a acudir a sus congregaciones, a sus reuniones y van a ver maravillas. Van a experimentar cosas sobrenaturales que son espirituales, aunque no lean Biblia, aunque no la entienden ni la practiquen, pero van a experimentar milagros, sanidades, sí, algunas veces por la ciencia, otras veces porque acudieron a su religión, van a recibir beneficios. A veces es por la ciencia, pero a veces por el falso profeta. Y por eso entonces las religiones no se van a acabar. ¿Por qué? Porque va a seguir habiendo respuestas y beneficios cuando la persona tiene su religión. Aunque no lea Biblia, va a experimentar poder. Y a final de cuentas va a decir, Dios me ama. Y si tú llegas con la persona y le dices, ¿cuántas veces has leído la Biblia? No, pues ninguna. Es que tienes que leer la Biblia. Dios me ama. Porque si no me amara, ¿por qué es de que me sanó del cáncer? Yo fui a la congregación, oraron por mí, el pastor puso las manos sobre mí y sané. No hace falta que yo lea la Biblia. ¿Sí me explico? Milagros seguirá habiendo, solamente que será el falso profeta. Y aquí en Lucas 17:22 se complementa. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de esos días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, y os dirán helo aquí o helo allá, lo que ya les decía la enseñanza pasada, porque como el relámpago que al refulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será también al Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. En esa necesidad de ver un día de aquellos en los que Dios hacía multitud de maravillas, en esa necesidad el enemigo va a aprovechar y se les va a manifestar a aquellos que buscan solamente la experiencia y no la verdad para vivirla. Y bueno, finalmente, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas.
Esto es el final de la parábola de las bodas. Y se nos dice que cuando el rey, después de haber invitado a los convidados, no quisieron ir, se enojó con ellos, los mandó a matar, pero mandó que se llevaran todas las personas que encontraran en las plazas, en los caminos, que las llevaran y que los metieran a la fiesta de bodas. Y entonces los siervos dijeron, ya lo hemos hecho y todavía hay espacio, pues vayan y fuércenlos a entrar. Y al final dice que entre el rey y dentro de todos los convidados ve a uno que estaba ahí sentado comiendo, pero que no estaba vestido de bodas. O sea, esto representa que se había metido ahí, pero no había sido transformado. No se le había dado la vestimenta adecuada. La ropa representa actos de justicia. Cuando una persona se convierte a Cristo, cambia su mente, pero también cambia sus obras y ahora hace justicia. Entonces lo que representa allí es de que la persona se dice parte de la iglesia de Dios, pertenece a una congregación, pero sus obras son de mundano, pero dice que Dios le ama, o sea, se cree parte del reino de los cielos. Ajá. Y entonces, y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Ok? Muchos, el evangelio se ha predicado, Dios lo mandó que se predicara a todo el mundo. Y como ya lo vimos en la primera enseñanza, en la segunda, perdón, el evangelio se predica de muchas formas, unos con buen corazón, otros no. Unos predicando la verdad y de manera correcta, otros haciendo circo, maroma y teatro y engañando, y al final predican el evangelio. O sea, se llena el evangelio, el mundo se llena del evangelio. ¿Sí? Muchos son llamados, pero de ahí a que te prediquen el evangelio, asistas a una religión, te bauticen, a que seas escogido, eso es distinto. Muchos son llamados, pocos escogidos. Muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Ok? Ya les he comentado que en mi pueblo, por ahí por junio, es cuando los árboles de capulín tenían sus frutos y entonces se acostumbraba de que se llevaba una lona, un hilo grande, una sábana y alguien se subía al capulín, al árbol, los sacudía y caían un montón de capulines. Caían también ramitas, hojas y hasta azotadores caían. Y todo se juntaba en ese lienzo. ¿Y después qué se hacía? Pues se escogían, se agarraban los capulines buenos, los grandes, y se echaban en una cubeta. Los otros se quitaban. Bueno, pues así para que me entiendan. Sacudir el capulín, pues el evangelio se predica de muchas formas. Algunos vestidos de payasos, otros con mimos, otros en la plaza, otros de persona a persona y un montón. Y otra vez, no es que Dios lo mande, solamente que Dios lo permite. Y por eso entonces cuando tú veas a alguien que predica en la plaza, pues no le digas ni lo regañes, pues Dios le da permiso, déjalo. No digo que esté bien. O sea, si anda ahí de payaso y con su nariz roja y sus zapatotes, anda vestido de payaso y anda predicando el evangelio, pues Dios le da permiso. ¿Sí me explico? No que Dios lo mande, Dios le da permiso. Ok. Pero de ahí a que Él se vaya a salvar, eso es otra cosa. Por eso cuando sus discípulos encontraron a un hombre que echaba fuera demonios y que le dijeron, le insistieron, vente con nosotros, ven. No quiso, después se quejaron con Jesús. Oye, encontramos un hombre que echa fuera demonios en tu nombre y le dijimos que nos siguiera y no quiso. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué les dijo Jesús? Déjenlo. El que no es contra mí, conmigo es, porque nadie
que eche demonios en mi nombre, después va a hablar mal de mí. Tú ve a los falsos profetas que hacen supuestos milagros y a veces son engañosos y que hacen supuestos milagros y que a veces que sí pueden tener una unción, pero son mundanos. Dios no obra a través de ellos, pero hacen milagros. ¿A poco después de hacer el milagro blasfeman contra Dios? No, le dan la gloria a Dios. ¿Sí ya se entiende? Bueno, con su boca le dan la gloria a Dios. ¿Eso significa que se van a salvar? No. El evangelio se predica como quiera. Déjalos. Tú y yo prediquemos el evangelio a como lo predicaron Jesús, a como lo predicaron sus apóstoles, para que hallemos gracia delante de Dios. Pero teniendo en cuenta que muchos son llamados y pocos escogidos, y que tú y yo seamos de los pocos, que no seamos solamente los que recibieron el evangelio, sino que seamos de los que Dios se agrade de nosotros, si ya se entiende, para predicarlo. El mundo va cambiando, el cristianismo se va estrechando, los cristianos verdaderos se van estrechando, el cristianismo nominal se va extendiendo, porque la tierra toda será llena del conocimiento de Dios, de Jehová. Muchos son llamados, pocos escogidos, que seamos de los pocos. Este mundo está lleno, la apostasía está creciendo, iglesias están aumentando, todos se van a llamar cristianos. No seamos de los del montón, seamos cristianos que aman a Dios, seamos cristianos que viven lo que creen y lo que predican. A eso somos llamados, para que seamos de los escogidos. Y pues termino con un canto. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas de lluvia de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Que esté en ti, quiero entregarte.
seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Sé todo, Señor, en nosotros, Padre, para que podamos servirte, Señor, y estar en ti, Señor, y podamos discernir los tiempos en los que estamos y las cosas que debemos hacer. Amén, Señor. Y pues vamos a mandar saludos a quienes nos siguieron la transmisión de hoy, domingo 28 de diciembre del año 2025, a Cirilo Sánchez, que nos ve en Metepacho, a Hipólito Morales de la Ciudad de México, a Candy Posadas, también de Metepacho, a María Alejandra Sámano Guerra de la Ciudad de México, a Angélica de León de Apizaco, Tlaxcala, a Patricia Aguilar Barrios de la Ciudad de México, a Ney Esteban, que está en Carolina del Sur, a Leticia Bolaños, que nos ve en San Salvador Hidalgo, a la familia Barba Romero de Tlamauco, Tlaxcala, a Enrique Santiago López de Valle de Chalco, Estado de México, a Alma Cortés de Ciudad Mendoza, Veracruz, a la familia Valderas Pérez de Apizaco, Tlaxcala, a Julio, Juliana y Jimena Flores de Apizaco, Tlaxcala, a la familia Sosa Zaragoza de Apizaco, Tlaxcala, a Raquel Payán de Tecámac, Estado de México, a Javier Cortés de Monterrey, a Julia Luna de Apizaco, Tlaxcala y a Daniel Ramírez de Veracruz. Y bueno, también a ustedes gracias por estar aquí y por haber venido al Congreso. ¿Sí?